Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a un videoblog más. En esta ocasión he querido reunir un par de preguntas que constantemente me están haciendo ya sea en redes sociales o de repente me llegan mensajes directos o también aquí en los comentarios de los videos. Por eso es que he decidido hacer pues esta sección de respondiendo facts. Para aquellos que no sepan qué es una fact, es una pregunta frecuente, ¿no? Viene de frequently answered and question, ¿no? O sea, preguntas y respuestas frecuentes. Y bueno, les he preparado 10 que me han hecho constantemente. Y vamos a comenzar. Pregunta número 1. Después de JavaScript, ¿me recomiendas React o Node? Es una pregunta que constantemente me la dejan ahí en los videos del curso de JavaScript. ¿Sí? Y aquí pues yo les diría, pues depende, ¿no? Si te quieres dedicar al frontend, pues entonces el camino sería React. Si te quieres dedicar al backend, pues entonces el camino sería Node. Aunque recuerden que indiscutiblemente tienen que tener las nociones básicas del manejo a nivel de gestor de paquetes de Node, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si tú quieres comenzar con React, pues tienes que levantar tu entorno a través de Node.js, pero ojo, no significa que vayas a programar en Node. A Node y a NPM, que es su gestor de contenido, simplemente lo ocupas para pues descargarte tu entorno para empezar a desarrollar en React, ¿no? No sé si decides trabajar con Create React App, con Bit, con Parcel, con Snowpack, etcétera, etcétera, etcétera. Para levantar tu servidor vas a necesitar Node, ¿sí? Pero eso va a depender mucho de hacia qué lado te quieres mover, seguir desarrollando en el frontend o irte hacia el backend. Espero que esta respuesta pues les sirva a las personas que me la han hecho. Luego, otra pregunta que me hacen. Hola, soy nuevo o nueva. ¿Por dónde empiezo? Bueno, y en ese sentido, recuerden que en mi sitio web, y vamos a pasar acá, no importa si tú estás viendo, quizá vienes de un futuro donde ya haya cambiado el diseño de mi sitio, pero si te vas a la sección de cursos, johnmircha.com, diagonal cursos, mira que aquí tengo una especie de guía, ¿no? De hecho, pues aquí en estos párrafos, ¿no? Te comparto justamente cómo puedes comenzar. Y de hecho, en la mayoría de mis videos, el link hacia mis cursos lo encuentras en la descripción de los videos. Y bueno, aquí he armado algunas categorías, ¿no? Por ejemplo, los cursos que sí o sí, si te estás adentrando en este maravilloso mundo de la web, pues tienes que comenzar, ¿no? Básicos de la web. Por ahí empiezo con una charla que se llama Hablemos de programación, el curso de fundamentos de HTML, del manejo de Visual Studio, fundamentos de CSS, unidades, terminal de comandos, Markdown, Git, JavaScript, ¿no? Algunos contenidos complementarios que considero importante que tengas. Y esos son los básicos de la web. Ya después va a depender de hacia dónde tú quieras moverte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea sobre recomendaciones que te ofrezco sobre diseño frontend, ¿no? Diseño UI UX, desarrollo frontend, o sea, más orientado, por ejemplo, hacia la parte de React, Angular, Vue, desarrollo backend con JavaScript y desarrollo backend con PHP, que pues en esencia es el contenido que yo te ofrezco. Adicionalmente por acá te dejo algunos de los videoblogs que considero importantes que puedes ver, que te pueden servir también en tu formación. Entonces, ¿por dónde comenzar? Simplemente vete a mi página johnmircha.com, diagonal cursos, y pues sigue las recomendaciones. Y también va a depender mucho, te digo, o sea, lo que sí o sí considero importante que todo mundo que inicie, independientemente si después se va al frontend, al backend, a las bases de datos, a DevOps, etcétera, es tomar toda esta ruta de básicos de la web. Y ya después, pues dependiendo de tu criterio y lo que tú quieras, pues puedes escoger algunas de las rutas que te ofrezco por acá. Entonces, bueno, pues esa sería la manera de comenzar. Ahora, siguiente pregunta. ¿Puedo estudiar HTML, CSS y JavaScript a la par? Lo cierto es que sí. De hecho, hay muchas personas que me llegan a preguntar, oye, necesito saber HTML y CSS para tomar tu curso de JavaScript. Y la pregunta que suelo responderles es,
No necesariamente, porque las primeras 60 clases de mi curso, ¿no? Hasta donde vemos JSON, es prácticamente la sintaxis de de los fundamentos del lenguaje. Y en ese sentido, aunque en el curso lo trabajo desde un HTML, bien podrías hacer todo lo que hacemos hasta la clase 60, ejecutándolo desde la terminal de comandos vía Node.js, ¿sí? Pero y es indiscutible que si estás trabajando con JavaScript, en algún momento vas a llegar a tocar HTML y CSS, ¿sí? Entonces puedes trabajarlos a la par porque HTML y CSS como tal no son lenguajes de programación. HTML es un lenguaje de marcado que define el contenido y CSS es un lenguaje de presentación que define los estilos de las interfaces. Entonces no impacta con JavaScript. Puedes estar aprendiendo a la par programación en JavaScript y a la par escribir código HTML y darle estilos con CSS. Pero aquí también va a depender mucho de cómo es tu forma de aprendizaje. Entonces también introspecciona un poco en tus necesidades o en la manera en cómo aprendes. Porque me ha pasado que hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Voy a parar JavaScript, primero aprendo HTML y CSS y después ya me meto a la programación. Hay personas que lo hacen a la inversa, ¿no? Empiezan con JavaScript, luego se dan cuenta que si quieren trabajar en el front necesitan HTML y CSS, van a aprender HTML y CSS y posteriormente siguen ya con la mezcla de los tres lenguajes. Pero lo cierto es que sí puedes comenzar HTML y CSS a la par de JavaScript porque no son excluyentes, sino al contrario, se van complementando. Pero te repito, dependerá mucho de tu forma de aprender. Si crees que eres de las personas que va, digamos, pasito a pasito y prefiere ir agregando tecnología por tecnología, entonces yo te sugiero HTML, CSS y después JavaScript. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Necesito matemáticas para empezar a programar? Lo cierto es que matemáticas en el en el panorama general, no. Mientras sepas las 5 operaciones aritméticas básicas, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo, que a diferencia de la división que devuelve el cociente, el módulo devuelve el residuo de una división. Entonces, mientras sepas hacer esas 5 operaciones aritméticas, créeme, no necesitas matemáticas avanzadas, ni estadística, ni ese tipo de cosas. Obviamente, si tu intención es irte, por ejemplo, hacia el mundo de la ciencia de datos, ahí sí vas a tener que aprender matemáticas y estadística a detalle. Pero para comenzar en este mundo del desarrollo web, donde más bien necesitas despertar tu lógica de programación, es decir, entender cómo funcionan las cosas, entender ciertos aspectos como pues qué es un evento, qué es una petición de datos, ¿sí? Pero realmente matemáticas no necesitamos más que la aritmética básica. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es mi setup para programar? Bueno, lo cierto es que pues una computadora, cualquier computadora, por muy viejita que esté, si puedes instalarle un navegador web y un editor de código, es más que suficiente, ¿sí? Cualquier editor de código te funciona. Yo te sugiero Visual Studio Code al ser pues un editor pues que actualmente no es el más utilizado en el mundo, es gratuito, sí, y constantemente le están dando soporte, aparte de que bueno, pues también constantemente puedes encontrar ahí extensiones que te pueden ayudar dependiendo pues la tecnología que estés trabajando en el momento, ¿no? Quizá shortcuts para trabajar, no sé, con Python o con PHP o con React o con Angular, ¿no? Te puedes encontrar extensiones. Y recuerda que en mis cursos básicos yo te ofrezco un curso de Visual Studio Code que puedes encontrar en mi canal de YouTube y que está dentro de la ruta de aprendizaje de los conceptos básicos. Entonces, bueno, pues esas serían mis herramientas, ¿no? Ahora, equipos de cómputo, pues si vas a desarrollar, pues yo creo que al menos deberá tener unos mínimo 8 GB en RAM tu computadora, ¿no?
Y bueno, puede ser Linux, Windows, Mac. La verdad es que cualquier sistema operativo es muy cómodo para programar, ¿sí? Entonces tampoco te estreses mucho. O sea, si vas empezando con la computadora que tengas, créeme que eh, pues vas a poder a comenzar a trabajar, ¿no? Obviamente conforme vayas avanzando y quizá pues vayas aumentando la complejidad, pues ya tú mismo te darás cuenta de que tendrás que cambiar de equipo de cómputo, ¿no? Pero al principio, yo lo veo mucho como cuando alguien quiere comenzar a crear contenido para redes sociales, ¿no? Quizá no tengas la cámara o el mejor micrófono, pero lo importante es comenzar. Entonces, de igual manera, para programar, mientras tengas tu editor de código, un navegador web y una computadora, es más que suficiente, ¿sí? Muy bien, siguiente pregunta. Dice Angular, Vue o React. Y aquí yo les diría, John, prefiere Vanilla JavaScript. Pero esa es mi visión. Ya saben que soy muy minimalista y que quiero mucho al lenguaje de JavaScript. Y por eso es que en la mayoría de proyectos, ¿no? Y es por eso una de las razones por las que soy freelance, ¿no? En la manera de lo posible, a mí me gusta implementar Vanilla JavaScript. Pero también es cierto que, pues, en el día a día, allá afuera en las ofertas laborales, pues eso es un poco utópico, ¿no? Y por eso les digo, por eso me encanta ser freelance y agarro proyectos donde, bueno, me den como la libertad, ¿no? De desarrollar y en la medida de lo que puedo, yo implemento Vanilla JavaScript. Pero si tuviera que elegir un framework, pues yo me he decantado por React, porque pues, miren, siendo honestos, lo que más piden allá afuera es React y Angular, ¿no? Si les soy honesto, a mí la sintaxis que más me gusta es la de Vue.js. Bueno, de hecho, Vue.js lo vi y hice algunas cosas cuando hasta la versión 2. La versión 3 ya no he tenido oportunidad de revisarla, pero lo cierto es que pues Vue.js, al menos aquí en América Latina y hablando principalmente aquí en mi país, México, pues no lo piden mucho, ¿no? Incluso hay empresas donde pues ni lo conocen. Entonces, pues eso me hizo tenerme que inclinar hacia React.js, ¿no? Y la verdad es que, aunque pues sí es una curva de aprendizaje el familiarizarte con estos conceptos de los componentes, sus propiedades, el manejo del estado y que las librerías que están alrededor, algo que me ha gustado de React es que se mantiene pequeño, ¿no? O sea, no es un framework, a diferencia de Vue o de Angular, sino es una librería, ¿sí? Y obviamente alrededor de esa librería han sabido crear herramientas que van complementando, pero en ese sentido React se mantiene agnóstico y pequeño y eso le permite al desarrollador que pueda utilizar, por ejemplo, no sé, para el manejo de las rutas, pues podría utilizar React Router o Page.js o alguna otra opción, ¿sí? Entonces, esa parte de ser agnóstico de React me gustó mucho. Además de que pues está muy orientado a las prácticas de JavaScript, ¿no? Entonces, a mí por eso me gustó React, ¿no? Y también, bueno, porque lo piden mucho, ¿no? Lo cierto es que también Angular lo piden bastante, ¿no? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, Angular lo piden como en empresas, digamos, un poquito como más, digamos, como más casadas con tecnologías Microsoft o con tecnologías Java, ¿no? Y, por ejemplo, React es muy utilizado en empresas más de tipo startup, ¿no? Donde quizá experimentan o donde tienen un stack de tecnologías, digamos, un poco convencional, ¿no? O sea, no sé, utilizan Python, utilizan Rust, o utilizan PHP, y van experimentando, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues las tres herramientas son buenas y por lo menos del 2015, 2016, 2014, que fue cuando empezaron a salir, pues se han mantenido, ¿no? Y al menos yo creo que los siguientes 3, 5 años seguirán siendo el estándar dentro de las librerías de JavaScript. Entonces, en ese sentido, te digo, yo te diría React o Angular, y eso va a depender mucho, por ejemplo, si en tu trabajo te piden Angular, pues aprende Angular, ¿no? O sea, no son
a veces siento que me hacen esta pregunta, buscando una respuesta absoluta. Y lo cierto es que la respuesta va a depender mucho del contexto en el que te encuentres, ¿no? Si estás en una startup donde todas las cosas constantemente se mueven o se están acelerando porque pues justamente van empezando, seguramente te pedirán React. Por ahí alguna empresa quizá te pida Vue, ¿no? Pero les digo, incluso no me crean a mí, váyanse a cualquier bolsa de trabajo y busquen trabajos respecto y comparen la cantidad de trabajos que hay con React, con Angular y con Vue, y va a ser primero React, luego Angular, muy a la par, y posteriormente Vue.js, ¿no? Entonces, pues aprende la que necesites. Al final son librerías y lo que sí es importante es ten fundamentos sólidos de JavaScript. Recuerda que eso lo puedes lograr con mi curso de JavaScript que tengo en mi canal. Y a partir de ahí, pues simplemente es adaptarte un poquito a la sintaxis, a las reglas que te va ofreciendo cada una de estas frameworks y librerías, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Muchos me la hacen constantemente. ¿Qué significa cuando digo tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas es un concepto que viene del teatro, ¿sí? Yo cuando fui estudiante en la preparatoria estuve en talleres de teatro, ¿no? Teatro y danza, y es algo que me gustaba mucho. Y bueno, el concepto de tras bambalinas es justamente lo que sucede detrás del escenario, ¿no? Lo que hace la gente técnica, los tramoyistas, ¿no? Si tienen que estar moviendo cosas para cambiar de escenario, ¿no? Todo, por ejemplo, el control de la iluminación, el sonido, a eso se refiere cuando menciono tras bambalinas. Entonces lo utilizo con metáfora, y cuando suelo decir tras bambalinas significa lo que hace la herramienta por detrás, ¿no? Por ejemplo, cuando les digo, y entonces Bit nos evita estar nosotros configurando paso a paso nuestro entorno para poder empezar a programar en React, ¿no? Entonces el servidor web lo levanta tras bambalinas Bit, ¿sí? Espero que con esto pues ya entiendan cuando constantemente utilizo esta metáfora y digo tras bambalinas. Muy bien. La siguiente pregunta me la hacen constantemente, y aunque hay una sección específica en mi curso de Visual Studio Code, muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo es que escribes los atajos que te ofrece Emmet en al escribir HTML dentro de JavaScript? Porque sí, por default Visual Studio Code trae Emmet y te permite pues hacer los atajos de este plugin que sirve para escribir de una manera más rápida HTML. Recuerden también que en mi ruta básica de desarrollo web, en el curso de Visual Studio, hay un apartado justamente de Emmet. Y en ese curso les explico lo que tienen que hacer, pero de cualquier manera, como me lo hacen constantemente, miren, aquí está la configuración de Visual Studio Code. Me voy aquí al formato para que aparezca en formato JSON. Y miren, lo que tienen que hacer es agregar esta línea a su configuración, a su settings.json. Emmet.includeLanguages, abren llaves porque es un objeto, entre comillas, que sería la parte de la clave del objeto, JavaScript, HTML. Y con esto, cada vez que ustedes, por ejemplo, en una cadena de texto, en una variable que sea cadena de texto en JavaScript, quieran meter código HTML, les va a permitir, pues justamente, les va a aceptar los atajos que nos ofrece Emmet. De esto hay una sección en mi curso de Visual Studio Code, pero de cualquier manera, como me lo siguen preguntando, aquí está la respuesta. Bueno, siguiente pregunta, vamos a ver, es proyectos para seguir practicando, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que cualquier proyecto es válido, ¿no? Incluso yo no tengo, digamos, si ustedes se ponen a googlear, así como hay páginas que donde pueden encontrar ejercicios, ¿no? Como para estar trabajando pues en su lógica de programación, ¿sí? Y que muchas veces en los mismos comentarios, compañeros que toman mis cursos, ahí van dejando links, ¿no? De dónde pueden estar practicando y haciendo ejercicios.
Y lo cierto es que cualquier proyecto, sobre todo cuando vas empezando, cuando eres practicante, becario o junior, pues la verdad es que cualquier proyecto que hagas es muy bueno, ¿sí? O sea, podrías hacer una página web. También lo que yo te sugiero es busca en tu círculo social cercano, es decir, amigos, familia, si alguien tiene alguna necesidad sobre poder desarrollar algún proyecto, ¿no? O que alguien necesita de una página web o de un sistema o una base de datos para administrar su negocio. ¿Y por qué te digo que lo busques en el núcleo cercano? Porque tú vas a llegar, ¿no? Y con toda, espero que con toda la confianza que le tienes a la persona le digas, oye, fíjate que estoy aprendiendo programación, entonces, ¿qué te parece si ese sistema que tú necesitas, yo lo hago? Obviamente que no te voy a cobrar como lo haría un profesional, pero pues en el entendido de que pues entiendes de que yo estoy aprendiendo, pues seguramente cometeré muchos errores, ¿no? Pero pues al final pues es un ganar-ganar porque tú aprendes y ganas experiencia como programador y pues tu conocido tiene su sistema. Obviamente pues quizá no al nivel y no con la velocidad que lo haría ya un profesional que se dedica a esto, pero creo que es un ganar-ganar, ¿sí? También otra de las cosas que he visto que funciona mucho es cuando intentan hacer un clon de alguna aplicación que funciona. Entonces podrías hacer un clon de Twitter, un clon de Instagram, un clon de TikTok, o de algún, no sé, un CRUD, ¿no? Son típicos ejemplos. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, cada que aprendo una nueva tecnología, yo tengo un pequeño CRUD donde llevo el registro de las marcas, de mis tiempos y la información de los maratones que he corrido, ¿no? Porque a mí me gusta correr y, bueno, pues ya he hecho bastantes maratones. Entonces, es un CRUD que tengo y que siempre que aprendo una nueva tecnología, pues trato de digamos que ese es como mi proyecto inicial, ¿no? Para poder practicar. Entonces, pues esas son algunas opciones. Seguramente que si googleas también por ahí habrá páginas que te sugieran proyectos, pero lo cierto es que pues te van a decir, haz un clon de Uber, haz un clon de Instagram, haz un clon de Twitter, haz un clon de WordPress, ¿no? Cosas así. Y también podrías, como te digo, buscar en tu círculo cercano. Muy bien. Y llevo 9 preguntas. Vamos a cerrar con una pregunta número 10. Una pregunta que constantemente me hacen, ¿no? Oye, necesito inglés para aprender a programar. Y pues lo cierto es que sí, ¿no? O sea, incluso si tú no quisieras postular, que hoy en día pues cada vez hay más vacantes para trabajar remotamente y obviamente que uno de los requisitos indispensables que te piden es hablar el idioma inglés. Lo cierto es que analízalo. Todo lenguaje de programación está escrito en inglés. Entonces, si te quieres meter a este maravilloso mundo, aunque no lo hables, vas a tener que aprender lo básico porque al final vas a escribir tu código en inglés. Entonces, mejor pues haz las paces con el idioma inglés y velo aprendiendo poco a poco. Hay muchos caminos, ¿no? De hecho, aquí hay videoblogs, incluso algunas herramientas que en otras ocasiones les he recomendado, ¿no? Y trata de hecho, sí, en la descripción del video te voy a dejar un blog que hice hace tiempo donde te daba pues algunos tips que me han servido a mí para aprender el idioma inglés, ¿no? Pero lo cierto es que sí, si te vas a meter a este maravilloso mundo de la tecnología, y yo creo que en cualquier área del conocimiento humano, ¿no? Y sobre todo si vas a trabajar de forma remota, pues el inglés va a ser fundamental. Entonces, mejor de una vez haz las paces con el idioma, acéptalo, ríndete y fluye con el inglés. Bueno, pues he respondido 10 de las preguntas que más me hacen y que de hecho ahí o sea, cuando detecté que estas preguntas constantemente me las hacían, las fui recopilando en una lista. No sé qué les parezca si de vez en cuando les guste que les responda a través de un videoblog de preguntas que pues frecuentemente quizá muchos de ustedes tienen esa duda en común. Y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios que les gustan este tipo de videoblogs. Y también voy a dejar un comentario fijado, ¿sí? Les voy a poner ahí, si tienes alguna FAQ,
por favor, respóndela, ¿no? Y déjenmela en ese primer comentario fijado. Ojo, en el primer comentario fijado, porque después si ustedes la dejan como comentario normal, a mí me va a ser más difícil buscar o hacer la lista. Entonces, voy a dejar un comentario que yo voy a hacer fijado y ahí, si tienen alguna pregunta, ¿no? Déjenmela ahí y esas preguntas me van a servir para poder hacer una siguiente sesión de Respondiendo Facts. Bueno, pues yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en otro video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.